Buenas tardes, compañeros y profesor. La exposición que a mí me tocó es el capítulo 7, Investigación Naturalista y Etnográfica, del libro de Cohen Manion. Em, Acá se enfoca en cuatro aspectos claves: la investigación naturalista, el enfoque crítico, la planificación de la investigación naturalista y los problemas del enfoque etnográfico y naturalista. El texto o el capítulo parte de la idea de que el mundo social educativo es complejo, contradictorio y está lleno de matices, por lo que no puede estudiar solo fragmentándolo en variables aisladas, sino que hay que comprenderlo como un todo, reconociendo la complejidad del fenómeno de objeto de estudio que vamos a investigar. Acá se reconocen cuatro premisas que construyen esta idea central, que es la construcción de significados por parte de los seres humanos, eh, la dependencia del contexto, donde ciertas dinámicas o ciertos comportamientos se comprenden dentro de un entorno social o su contexto social, la existencia de realidades múltiples y la conexión o que tiene el investigador y el objeto de estudio, ya que estos dos son inseparables. El investigador, al adentrarse a este objeto de estudio, al hacer una inmersión para la investigación, se vinculan y no se pueden separar el uno del otro. Las características principales de la investigación naturalista es que ésta se debe dar en entornos naturales, espontáneos y del mundo real, a lo que hace referencia que la población o el fenómeno al que vamos a estudiar debe actuar con naturalidad, como si éste no estuviera siendo observado o analizado. Por eso es muy importante que el investigador logre una conexión con los participantes y una confianza. En segundo aspecto, tiene un análisis inductivo, el cual se va desarrollando a lo largo de la evolución de la investigación, ya que al recolectar los datos se puede ir comprendiendo e interpretando cómo se desarrolla ese fenómeno social o el objeto de estudio que vamos a analizar. La investigación, bueno, los investigadores generan la hipótesis, más no comprueban una hipótesis, por lo mismo, porque al hacer una inmersión dentro del campo, se va construyendo y reconociendo cómo se dan las dinámicas, por ende se genera la hipótesis. Es importante que las descripciones sean densas, las descripciones de los comportamientos, y se reconozca como en dónde se da este contexto, ya que al hacer una descripción completa y concreta, podemos reconocer cómo interpreta esa variable o esa descripción el participante, porque aquí lo que queremos ver es cómo cada una de las personas que están involucradas en este fenómeno interpretan este aspecto. Y su diseño es emergente por lo mismo, por lo que tiene que ser flexible, porque a medida que se va evolucionando en la investigación, pueden ir cambiando diferentes elementos, tanto en las técnicas aplicadas como en la recolección de los datos. Ahora, un punto importante acá era lo que les decía del investigador como instrumento humano, ya que el investigador es la principal herramienta para recolectar los datos, tanto por medio de las entrevistas, por medio de la observación, por medio de las notas de campo, y el investigador debe tener ciertas habilidades y capacidades tanto para adaptarse como la sensibilidad que tiene con el campo y reconocer su propia subjetividad y poderla aislar, tanto su subjetividad como sus preconcepciones y su juicio personal, para poder reconocer estos nuevos elementos de estudio como algo nuevo eh, para el análisis. De igual manera, el investigador debe tener una construcción de confianza, construir la relación de confianza con cada uno de los participantes, pues para poder lograr conectar con la población. En esta apartado habla sobre la planificación naturalista,
ya que este tipo de investigación es flexible, emergente y recursiva, a diferencia de otros tipos de investigaciones como es el positivismo. Como lo hemos dicho anterior, esta investigación evoluciona a medida que se avanza el estudio y para ello pues hay tres aspectos claves que es el investigador como instrumento, que lo dijimos anteriormente, preguntas generativas, que son preguntas abiertas que orienten la indagación y puedan ajustarse durante el estudio, y la teoría fundamentada, que hace referencia que la teoría surge de los datos mediante un proceso inductivo. Es decir, que a medida que recolectamos los datos se va construyendo tanto el análisis como la teoría que va a explicar este fenómeno. Aquí podemos encontrar 11 pasos para la planificación de esta investigación que están divididos en tres fases. La primera es la preparación y acceso. El primer paso es identificar el campo de estudio. El segundo es cuestionarse o el abordaje de cuestiones éticas como el consentimiento, anonimato, confidencialidad, cómo se va a hacer. La tercera es la decisión del muestreo. La cuarta es la entrada al contexto o al campo, la gestión de roles, entre otros. Estos son los primeros cuatro pasos de la fase uno. En la fase 2 es la inmersión y recolección de datos. Eh, el quinto es encontrar informantes, encontrar a los participantes claves para recolectar los datos y construir ese puente de confianza. El sexto es el desarrollo de las relaciones, mantener las relaciones. El séptimo es la recolección de datos in situ, que es la observación, entrevistas semiestructuradas, notas de campo, entre otros. El 8 es la recolección de datos fuera del terreno para entender influencias macro. Y por último, la fase 3 es la síntesis y salida, que es 9 análisis de datos, 10 salir del terreno o del contexto, y 11 es la redacción del informe. Aquí se centra un poco el autor en cuanto a que desde el momento uno se tiene que ir recolectando los datos. No hay que dejar esta recolección o sistematización de datos hasta el final, sino que desde el momento uno se puede ir construyendo. Y para ello, el autor reconoce tres claves importantes. La primera es la teoría fundamentada, que es lo que les decía anteriormente, que la teoría se va construyendo con la recolección de datos. El segundo es el análisis inductivo, el paso de la descripción a la explicación mediante la creación de unidades de análisis y el análisis de dominio. A lo que hace referencia a esto es que a la hora de recolectar los datos se pueden reconocer las categorías que se está dando del fenómeno, que serían las unidades, y el análisis de dominio es la relación que surge en cada una de estas categorías. Y por último, es la búsqueda de casos negativos y de discrepancia para fortalecer la validez de la teoría emergente. En cuanto a la etnografía crítica, esta tiene las mismas bases fundamentales que la etnografía, solo que tiene un enfoque diferente. Como su nombre lo dice, quiere visibilizar las relaciones de poder, de opresión y la desigualdad de este objeto de estudio para promover la emancipación y el empoderamiento pues, de la comunidad a la cual se está investigando. El autor reconoce ciertas premisas claves o ideas claves, como la investigación y el pensamiento están mediados por las relaciones de poder, las relaciones de poder están situadas social e históricamente, los hechos y los valores son inseparables, las relaciones entre objetos y conceptos son fluidos y están mediados por las relaciones sociales de producción, el lenguaje es central en la percepción, ciertos grupos ejercen más poder que otros en la sociedad. La desigualdad y la opresión son inherentes a las relaciones capitalistas de producción y la dominación ideológica es más fuerte en algunos grupos que están oprimidos. El autor acá nos da un punto importante y es cómo procede el etnógrafo crítico para hacer esta. Y nos dan 5 etapas. La primera es compilar el registro primario, que hace referencia a los datos monológicos. El investigador es pasivo y discreto, actuando como observador participante. Es allí donde recoge ciertos datos.
La segunda etapa es análisis reconstructivo y preliminar. En esta etapa se vuelve sobre los datos para describir los significados implícitos que los participantes dan por sentado, como valores, normas, conceptos clave. La etapa 3 es la recolección de datos dialógicos. Aquí los datos se generan junto con los participantes, invitándolos a reflexionar y teorizar sobre sus propias vidas. La cuarta etapa es descubrir relaciones sistemáticas. Entonces acá se relaciona el grupo estudiado con otros factores externos que lo afectan. Se busca coincidencias entre el análisis del investigador y los comentarios de los participantes y otros investigadores. En esta última etapa, busca usar las relaciones sistemáticas para explicar los hallazgos. Se conectan los resultados con teorías sociales macro, intentando encajar los hallazgos dentro de un marco teórico más amplio. Por último, el autor nos habla de los problemas o limitaciones que se evidencian en los enfoques etnográficos y la investigación naturalista. En un primer lugar habla sobre la subjetividad de los participantes. En el segundo aspecto es la reactividad, a lo que hace referencia que la sola presencia de la investigación alerta la situación que están siendo observados y los participantes pueden querer impresionar o evitar dirigir o influir en esa investigación, lo que les decía anteriormente. En un tercer lugar, es los sesgos del investigador, que es el efecto halo, donde el investigador tiene sesgos frente a ciertas primicias como la bondad o la maldad de los sujetos, ¿no? Entonces ya hay una preconcepción de tal vez lo que el investigador cree de las participantes del que se están estudiando. La generalización o generalizabilidad, que es el debate sobre si los hallazgos de situaciones únicas pueden aplicarse en otros contextos. Eh, el conservadurismo implícito, que es el riesgo de que la metodología solo corrobore el statu quo al aceptar únicamente la perspectiva de los participantes, las realidades múltiples, el énfasis en lo particular que puede exagerar diferencias entre otros contextos. Y pues por último podría ser la propiedad de los datos, que surgen dilemas sobre quién controla y difunde la información que se está dando. Este y otros aspectos pues va reconociendo de las problemáticas o limitaciones que se pueden dar dentro de la investigación. Y esto sería todo. Muchas gracias.